El Festival Internacional de Cine de Morelia les da la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa de la película La Cocina del director Alonso Ruiz Palacios. Comenzamos. ¿Tienen ustedes algún mensaje para la prensa? Nos vamos directo con las preguntas. Directo. Listo. ¿Por acá? Muy buenas tardes. José Pablo Fader para Árbol Rojo. Con muchas felicidades por la película. Estuvo espectacular. Y es una pregunta para Alonso Ruiz Palacios. Este es tu primer largometraje, no solo en inglés, sino que también en blanco y negro desde tu obra Prima Huevos. Quería saber qué fue lo que te llevó a querer volver a trabajar en el blanco y negro al contar esta historia específicamente. Principalmente la posibilidad de ventas. Eso fue, nos dijeron que si lo hacíamos en blanco y negro se iba a vender mejor. Entonces, pues eso sí. Pero no veo claro. Fallamos. Bueno, primero tengo que decir que, o sea, es en inglés y en español. Es importante para mí que es una película que sí fue concebida en las dos lenguas y se hablan las dos lenguas y conviven, y de eso se trata. Entonces yo la veo así, no como una película en inglés. ¿Y por qué blanco y negro? No sé, fue una decisión como primero instintiva, impulsiva. Fue lo primero que escribí cuando empecé el guión, puse la imagen en blanco y negro, así la vi. Y después te tienes que inventar cosas para justificar ante los productores que suenen más o menos inteligentes. Y lo que me inventé fue que, no, es una película, o sea, creo que ayuda a, yo quería que fuera un poco atemporal, no en el sentido pomposo de atemporal, sino que realmente no supieras si está ocurriendo ahorita o hace 20 o 30 años. Creo que el blanco y negro ayuda mucho a borrar la especificidad temporal. Es una película sobre los contrastes también, entonces el blanco y negro como que me permitía enmarcarla como una fábula, o sea, como algo más allá del realismo. Yo siempre la concebí como algo que bordeaba el realismo, pero que iba más allá. Entonces, sí, creo que tiene que ver con eso. Y bueno, o sea, es muy bella, a mí me encantó. Si pudiera, haría puras películas en blanco y negro. Aquí atrás, Jorge Caballero, el periódico La Nacional. Alonso, felicidades, muy buena película, ¿no? Dime cómo cambió la cinta desde que te la imaginaste en la cabeza hasta la concepción. ¿Cómo fue tu encuentro con la obra original, ¿no? ¿Cómo fue este proceso creativo de adaptarla? Y para Raúl, ¿no? Raúl es una fuerza actoral ahí impresionante, ¿no? Pusiste de cabeza a todos, te robas la película, ¿no? ¿Me puedas platicar un poco de esto, por favor? Gracias. Bueno, esta peli tiene una historia larga. Empecé con Ramiro hace como 14 años, no sé cuándo ya perdí la cuenta, pero algo así. Monté está basada en una obra de teatro de Arnold Wesker de los 50s, y yo la monté en teatro hace muchos años. Justo estaba aquí, Raúl estaba en la obra original, en el montaje que hicimos, y desde entonces invité a Ramiro y le dije, oye, quiero hacer esta película, y la íbamos a hacer antes que Güeros, y no sé, por alguna razón se fue como, no lo creo. De hecho, puedo hacer un regalo y cultural rápidamente. Exactamente hace 10 años estábamos aquí presentando Güeros. Justamente hace 10 años. Bravo, bravo.
Sí, entonces fue un proceso como un viaje muy largo de dejarla, retomarla, como que renunciar a ella, pero algo como que no me dejaba dejarla, ¿no? Sí, fue como, también nunca había escrito algo adaptado de otra cosa. Siempre había escrito en cortos y en los otros largos como mis propios guiones originales, ¿vale? Y esta vez fue como un proceso en donde adaptar fue difícil, como que me di cuenta que te estorba de repente el material original y hubo que, pasó mucho tiempo que por fin pude dejarlo y no volverlo a mirar, y entonces ahí fue cuando creo que empezó a funcionar y a cobrar sentido para mí. Bueno, gracias por las flores, la verdad es que las recibo con mucho cariño, porque sí ha sido un viaje, pues creo que se toca con los 10 años de Güeros y con el proceso tanto personal como profesional con Alonso. Alonso primero fue mi maestro, luego formé parte de su compañía de teatro y luego me empezaron a hacer casting para sus películas, y de eso ya tiene un montón de tiempo. Y cuando hicimos La Cocina en teatro, a mí me tocó interpretar a Rashid, al dueño del restaurante, y también al vagabundo. Y después de 10 años o un poquito más me toca interpretar a Pedro. Entonces tengo yo una triangulación bastante interesante de 3 personajes muy diferentes dentro de la cocina, ¿no? Por un lado tuve que justificar la perspectiva del dueño, luego tuve que justificar la perspectiva del paria, que está completamente fuera de la sociedad, y luego tuve que justificar a Pedro, que está en medio de esos dos extremos, creo. Y luego además, sinceramente sí creo que yo cuando veo la película me gustaría que la cámara se detuviera por momentos para terminar de ver todos los detalles que hizo el ensamble actoral, ¿no? Creo que esta película no sería posible sin ese ensamble. Pedro jamás podría haber brillado como brilló si cada uno de los elementos en la cocina no hubiera estado en el tono y cada uno de mis compañeras hubiera estado tocando la nota que le tocaba tocar, ¿no? Y que justamente eso es lo interesante de esta película, que al final cada quien es su propio país y cada quien defiende sus propias fronteras, ¿no? Y creo que en ese sentido cada una de las personas que actuaron en esta película, y no solo las que actuaron, sino las que diseñaron, las que construyeron, esto es un esfuerzo colectivo, completamente un esfuerzo colectivo, y en ese sentido reboto la felicitación a todo el equipo y a todos mis compañeros, y les mando un beso enorme desde aquí. Gracias. Aquí de este lado izquierdo, aquí de pie. Felicidades por la película. Alonso, ¿nos puedes platicar un poco de cómo fue filmar para ti este plano secuencia de la mitad de destrucción, de locura? ¿Cómo fue coordinarlo? ¿Cómo fue trabajar este inmenso plano secuencia? Y por favor, Raúl, ¿nos podrías platicar también cómo te preparaste para la última secuencia de tu personaje, para esta explosión que tiene? Bueno, el plano secuencia, la verdad, para mí fue fue una chinga, pero fue muy divertido. Los planos secuencias son como un deleite para un director porque pues es como estar dirigiendo todo el tiempo, mucho tiempo, no sé, y es una coreografía. No sé, creo que es una mezcla yo siempre como que he creído que hay que planear mucho y después dejar tu plan en la puerta del set y descubrir las cosas ahí. Juan Pablo Ramírez, el fotógrafo, y yo, cuando estábamos como tratando de investigar cómo hacer esta escena, llegamos como a la conclusión de que tenía que ser como un documental de guerra, ¿no? O sea, primero pensamos en hacerla con Steadicam, luego dijimos no, pues que sean dollies y zooms, no, y dijimos no, es un documental de guerra, entonces la cámara tiene que llegar tarde, un poquito, y ser muy reactiva a los momentos, entonces eso nos dio el pie, estuvimos viendo varios documentales de guerra, y ese fue como nuestra clave, ¿no? Y luego, bueno, hacerlo ahí, pues fue, igual estaría bueno
uno de los actores contara la experiencia. Fue ensayar. Invertimos como casi un 20% del tiempo del rodaje solo en esa escena, ¿no? Algo así. Sí, fue como mucho ensayo y luego ya hacerlo. Algo que descubrí también que fue muy chido fue ver cómo, normalmente como director, como que no quieres que los actores vean las tomas, porque luego se contamina el proceso, se jode, no sé. Pero aquí había algo que todo el mundo empezó a acercarse al monitor para ver el plano secuencia y entonces me di cuenta que había que compartir el monitor y fue muy bonito, como que la gente empieza a querer hacerlo mejor, sobre todo en algo así que era tan técnico y entrar y salir, o sea, eso es como un musical, ¿no? Es una coreografía como un musical, y eso hizo como que empezara a funcionar como a la hora de compartir como el acto creativo. Fue como una pequeña análisis ahí que tuve. A ver, Anita, ¿cómo fue para ti? No, fue muy divertido. Creo que era como un juego, porque estuvimos ensayando varios días y era llegar a ensayar la escena de Rush. Y pues eso, estar en sincronía con todos los compañeros, que creo que creamos un grupo muy lindo y nos ayudó mucho este tipo de ensayos. Y ya, o sea, no, en una ocasión sí me caí, sí hubo un ensayo muy bueno donde corrí, choqué, me caí, seguí, vi blanco y seguí, y al final no quedó, pero sí, creo que eso es lo bueno de trabajar con Alonso. Yo estoy fascinada, es un sueño porque creo que es un director que se toma el tiempo para jugar cada escena, para ensayarla, para improvisarla, para ver qué de otras maneras se puede contar y luego él con su genialidad dice, ok, lo quiero de esa manera y todos entramos en ese proceso, ¿no? Faltaba la uno. Sí, el final. Pues nada, creo que el final yo ya lo venía trabajando desde que trabajamos la obra de teatro. O sea, en la obra de teatro, en mi generación solo habíamos 3 personas masculinas, ¿no? Y entonces competíamos por este personaje. Y estuvimos haciendo muchas impros alrededor de Pedro, investigando en varias cocinas. Yo creo que si yo hubiera interpretado a Pedro en aquella obra de teatro lo hubiera arruinado terriblemente, la verdad. Necesitaba madurar, necesitaba encontrar herramientas para acceder a eso que hace Pedro al final de la película, que yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad de renuncia para poder destruir algo que además no solamente le alimenta a él, ¿no? Sino creo que todo acto revolucionario, y creo que lo que hace Pedro es un acto revolucionario, requiere de un ego monstruoso que coquetea en la línea de narcisismo o de El Salvador, porque al final del día le jode la vida a todos sus compañeros en el trabajo, pero al mismo tiempo lanza una pausa dentro de la maquinaria que los está consumiendo. Entonces, pues nada, el proceso fue muy duro también. Fue muy hermoso filmar entre nosotros, pero también esta película tiene altos componentes políticos de la relación bilateral México-Estados Unidos, de cuáles son los derechos laborales que tienen los empleados en México contra quienes lo tienen en Estados Unidos. El propio ensamble actoral en ese sentido es dispar, ¿no? Nosotros tenemos a la ANDA y ellos tienen al SAC. Entonces como que en realidad la realidad me ayudó mucho a entender qué pasaba hacia el final de la película. Yo suelo cruzar mis procesos, me es inevitable porque yo descubrí el arte como un refugio terapéutico en mi camino espiritual. Entonces yo sé que por libertad entro y por libertad salgo, digo por voluntad entro y por voluntad salgo, pero a mí siempre se me cruzan los cables y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Yo creo que a mí Pedro me regaló mi libertad y fue a través de ese final terrorífico, que además fue muy cansado físicamente hablando. Me fracturé un dedo,
contractura el cuello. Y está ahí en la película, o sea, creo que al final es un acto muy amoroso también entregar el cuerpo a un personaje y dejar que te explote en el interior. Creo que no había manera de interpretar a Pedro sin salir un poquito raspado, ¿no? Es un personaje demasiado explosivo y pues sí me explotó en las manos como un petardo, pero la verdad es que todo el proceso, tanto de producción como de investigación, estuvo muy aceitado para que llegara a ese final y tuviera esa dimensión, ¿no? Esa mirada final, yo la sigo viendo y me sigue partiendo el corazón, ¿no? Bien, iríamos con la última pregunta. Bueno, felicidades a todos, qué monstruo de película. Me gustó mucho, Alonso, el trabajo de Jaime y Michelle, el sonido es impresionante. Quisiera que me platicaran de eso, es formidable, ¿no? El trabajo titánico que hicieron. Porque Rulimara, autores, pues, merece ser vista esta película por todos los idiomas que manejan dentro de ella, no se trata. Lo último no lo cacho, pero nada más aclarar, el diseño de sonido es de Javier Gutiérrez y toda la mezcla, digamos, pues, con Michelle y con Jaime. Bueno, sí, a mí la parte del sonido, cuando llego al sonido, es honestamente yo creo que la parte que más disfruto de una película, porque ya pasó el trauma, ya pasó y solo se puede mejorar de ahí en adelante. Además, yo soy muy melómano, entonces me gusta mucho pasar mucho tiempo en el sonido. Con Javi, que ya hemos hecho varias cosas juntos, como que trabajamos muy de la mano y probando cosas, él me manda cosas, yo le mando cosas. Sí, fue un proceso muy creativo, sí, muy rico. Hicimos muchísimos folies son los gaviras, los sonidos incidentales. O sea, como que construimos toda la cocina sonido por sonido en post. Entonces fue como un proceso muy rico y muy clavado de estar buscando la licuadora precisa, el cuchillo, controlando. Me acuerdo que teníamos una lista de cuchillos, estos son los cuchillos japoneses, estos son los alemanes que suenan más finos. Entonces fuimos como seleccionando. El chiste era como que fuera también un poco más allá del realismo el sonido, que fuera así. Hay muchísimos detalles, o sea, es una peli que yo puedo sentarme y escuchar diferentes capas que fuimos poniendo, y creo que ahí Jaime y Mitch son buenísimos en hacer que vibren todas las capas, en saber qué priorizar. También la música de Tomás Barreiro fue crucial como para darle otra dimensión a la peli, ¿no? Grabamos un coro galés, que son coros de puros hombres, que fue una idea pacheca ahí que tuve como de decir, en las cocinas hay casi puros hombres, y para mí la cocina era como un submarino, ¿no? Hay algo como... Entonces yo empecé a buscar música de marineros, cantos de marineros, y de ahí llegamos a los coros galeses, y fui a Gales yo a grabar a este coro de hombres, esto ya es como de trivia, pero lo que cantan es la misma letra de Puño de Tierra que la canción de Ramón Ayala que escuchamos, que escucha Pedro, y que un poco representa la casa de Pedro. Que además ahí yo tengo que darles un detallito muy importante, porque cuando Alonso me invitó por primera vez a hacer teatro, me invitó a hacer rock and roll, ¿no? Y en uno de los ejercicios pidió que le lleváramos una pieza que nos representara mucho. Y yo me acuerdo que sentía mucha vergüenza de llevarle Puño de Tierra de Ramón Ayala, pues porque todos mis compañeros estaban llevando los Rolling Stones y como cosas que estaban más relacionadas al rock and roll, pero realmente, tratando de ser muy honesto con el ejercicio de Alonso, pues esa era una rola que a mí me significaba muchísimo. Y la verdad es que tengo que darle las gracias a Alonso, porque siento que fue muy respetuoso con todos los detalles personales que yo puse en la película, porque hay varios detallitos personales que están ahí tratados de una forma muy hermosa. Entre eso, Puño de Tierra, traducido a este idioma, cantado por este coro, mi mamá, que está realmente la llamada, en fin. Pero hablando como de la
desde ahí viene esta raíz del puñito de tierra para que lo anoten. Sí. No nos pregunten en 20 años. Exacto. Y Rooney Mara, pues porque es una gran actriz. Yo cuando estaba reescribiendo la peli, empecé a ver a ella y como que me clavé que tenía que ser ella. También tiene que ver con cómo queríamos una estrella de Hollywood, uno para poder costear la película y dos para que porque es como Pedro la ve un poco, ¿no? Para mí la ve como una estrella de Hollywood, aunque sea una chica. O sea, el personaje de Julia es una chica de clase trabajadora con problemas domésticos como cualquiera, ¿no? Pero para él es inalcanzable, ¿no? También habla de cómo idealizamos a los gringos, ¿no? Y nada, es fantástica, es una actriz que tiene una vibración interna muy rica, dice mucho con muy poco, ¿no? Eso. Y lo último, no sé, yo no escuché. No, era lo de Bruno Mars, ¿no? Sí, para verlo, o sea, un poco la amigo de la película. Se estrena, se estrena el 7 de noviembre en cines, en todo el país. Estamos viendo cuántos cines por el país. Pero sí, 7 de noviembre está ya en los cines. Y ahí nos van a ayudar muchísimo a promocionar